É, aqui, perfeito. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Recomeçamos o nosso Congresso Internacional por meio dessa nossa segunda conferência do nosso dia de hoje, aonde temos a honra de apresentar o professor Edgar Eduardo Oa Castilhos, e da mesma forma apresentar a nossa comunidade internacional, o professor Chinês Alegria. O professor Edgar, arquiteto da Universidade La Gran Colômbia, especialista em gestão ambiental urbana, mestre em gestão urbana, doutorando em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Biobío, no Chile, professor pesquisador da Universidade La Gran Colômbia, líder do viveiro de pesquisa Lume, Lugares do Medo, pesquisador da Universidade Plebisciteriana Mackenzie do Brasil, pesquisador do Labcom na Universidade Federal de Pelotas, já trabalhou em diversas entidades públicas e privadas, em áreas como projeto, construção, direção de construção, gerência técnica, consultórios de planejamento urbano, de gestão ambiental e de projetos de gestão. Técnico em auditoria, na ISO 9001, 18000, ISO 14001, e também participou de projetos de análise e configuração de unidades de planejamento rural e estudos de planejamento e territórios de estudos ambientais. O professor Edio Andrew Martinez Alegria é profissional de pesquisa pelo desenvolvimento das abordagens teóricas, metodológicas e projetuais em diferentes escalas de intervenção da arquitetura, articulando planejamento, desenho urbano, paisagismo, arquitetura e gestão urbana, e ciente de que é necessário abordar as intervenções urbanas a partir de um enfoque transdisciplinar. Formulou várias propostas para diferentes cidades colombianas, e desde 2012 alterna a prática profissional com a docência universitária em nível de graduação e pós-graduação, organizando e participando de eventos internacionais da arquitetura e urbanismo. Em 2021, concentrou seus esforços na articulação da pesquisa e no desenvolvimento profissional por meio da criação da Fundação Ciudad Vibrante. Entonces, mis queridos hermanos Edgar y Andrew, bienvenidos a Brasil, a la Universidad Federal de Pelotas. Saludamos também a Universidad La Gran Colômbia, gran parceira de nosotros, e toda a comunidade latina que está agora nos escutando e nos assistindo. Bem-vindos, Edgar. Hermano. Buenas tardes a todos, buenas noches a todos, buenos días a todos, en donde nos están escuchando. Muchas gracias por la presentación, profesor Cristian. Un abrazo a la universidad, agradeciendo a las directivas de la Universidad Federal de Pelotas por la invitación. Y esto ha sido un esfuerzo que se ha llevado desde hace 3 años con el primer evento que realizamos con la ayuda del profesor Cristian, y que hemos ido enfatizando y ampliando estas expectativas de los procesos investigativos en Latinoamérica. Hoy, en nombre de la Universidad La Gran Colômbia, la Facultad de Arquitectura y nosotros venimos a hacer una presentación la cual hemos estado desarrollando ya bastante tiempo, y tiene que ver con esos procesos urbanos y la interacción que tenemos como seres humanos con el territorio, con lo físico, con el entorno, con todo lo que nos rodea y todo nuestro diario vivir. Voy a compartir pantalla para la presentación, para dar inicio. Ya un momento. ¿Estamos viendo la pantalla? Por favor. Ok. Esta investigación se ha venido desarrollando con el profesor Eddie Martínez y también con el profesor Cristian. Se desarrolló hace más o menos 1 año y medio, en el cual estuvimos integrados, y para
Este evento la llamamos Ciudad, Sociedad y Miedo, el impacto de los territorios del miedo en las ciudades y en sus relaciones sociales. Dentro de este proceso, pues vamos a iniciar, digamos, con un contexto muy general de por qué tomamos nosotros esta sensación o esta percepción o este sentimiento como característica principal en las relaciones sociales entre ese entorno y lo físico. Y vemos cómo los espacios urbanos, sobre todo, se han ido transformando a través de esas sensaciones que el ser humano tiene y que pretende y desarrolla a través de su contexto urbano, de ir mejorando esos elementos físicos para sí mismo el mejorar su perspectiva del entorno y su calidad de vida en donde se está desarrollando. Es así que estas relaciones que están implícitas en nuestro diario vivir eh, involucran tres elementos importantes: la ciudad como elemento físico del territorio, la sociedad o la ciudadanía como elemento que arraiga estos elementos físicos, y esa sensación de miedo que en las últimas décadas ha venido paulatinamente ganando un espacio muy amplio en estos procesos de desarrollo urbano, y sobre todo han impactado de manera considerable estas relaciones sociales, más dentro del contexto urbano que dentro del contexto rural. Es así que el territorio, que tenemos un elemento que viene desde lo multidimensional, también desde lo multiescalar, y se enmarca en dos elementos estratégicos: todo lo que tiene que ver con esos procesos globales y de esas relaciones que tienen que ver con la historia, cómo se ha venido desarrollando sus procesos políticos, los elementos biológicos de su entorno y sus ecosistemas, las economías urbanas que ya hoy la globalización se está, digamos que enmarcando en un contexto mucho más amplio, las escalas intermedias de esas pequeñas ciudades o territorios que están luchando en no quedarse atrás, sino tratar de subir esta expectativa, y dos elementos de los cuales vivimos diariamente: todo lo cualitativo que pertenece al ser humano o al sujeto, y lo cuantitativo que tiene que ver con lo físico y con lo que nosotros estamos viviendo en ese entorno. Es así que la humanidad está inmersa desde hace muchas décadas en los procesos de inseguridad y esa percepción de miedo, esa percepción de no sentirse seguros dentro de ese territorio el cual ustedes y nosotros vivimos diariamente, y vemos cómo eso se ha ido modificando, ha ido subiendo de escala. Cada vez más escuchamos que ciudades, que países están en ese contexto y se están encaminando, donde el espacio público ha generado una fobia dentro de estos elementos, y vemos cómo estudios diversos, tanto en Latinoamérica como a nivel mundial, encaminan a esos espacios urbanos como los elementos que más generan ese desarraigo al espacio libre, y están involucrando esos elementos de interacción hacia la persona, hacia encerrarse y ensimismarse. Pero también tienen unos elementos y unos costos muy grandes dentro de el desarrollo económico, y los costos de la inseguridad del crimen en Latinoamérica pues son bastante amplios. Lo escuchamos constantemente con todo lo que se está generando, y este tema del PIB en las ciudades, o el PIB en los países, tiene un cargo económico bastante amplio que podría ser desarrollado o implementado en otras estrategias. 50 otras instancias mundiales pues nos vean totalmente diferente, tengamos unas dinámicas de vida totalmente diferentes, y cómo ese día a día en vivir a la ciudad, en sentir la ciudad, pues está cambiando el modo en que nosotros estamos viviendo. Es así que en las últimas procesos o investigaciones, eh, las, los sujetos, nosotros como seres humanos, estamos viviendo a toda hora
en todo contexto con miedo de cualquier elemento, acción que pueda suceder en contra de nosotros. Y eso es una afectación diaria dentro de la psicología o dentro de los procesos neuronales que afectan ese diario vivir y esa relación con las personas, con uno mismo y con el entorno que nos está rodeando. Y aquí en Colombia, en Bogotá, pues no somos ajenos a este tema. Hay planimetría como en muchas ciudades del mundo o en Latinoamérica que miden diariamente esa percepción de inseguridad, esa percepción de miedo que se genera en los territorios y empiezan a llamarse los denominados territorios del miedo o territorios más o menos inseguros. Se pueden medir a escalas de país, como lo vemos en la parte inferior en Colombia. Las zonas rojas, que son zonas que pueden estar catalogadas de altísima inseguridad, entendiendo que la inseguridad tiene una diversidad de componentes, desde el ataque individual hasta el ataque grupal, como el individualismo de la persona desde su psiquis. Entonces, estos elementos y estas, digamos que discriminación a partir de esos territorios inseguros o territorios del miedo que sufren no solo Bogotá, sino todas las ciudades del mundo en una mayor o menor escala, pues impacta obviamente ese diario vivir. Y no solo ahí, vemos, digamos que en investigaciones a nivel mundial o en estudios a nivel mundial, cómo el tema de territorios del miedo, como el tema de miedo a la ciudad, como el tema de esa percepción de inseguridad, tiene una diversidad de estudios científicos que permitan o que buscan esa manera de cómo nosotros como ciudadanos podemos vivir mejor dentro de nuestras ciudades, cómo a partir de esos nuevos elementos pues podemos irlos desarrollando. Tanto así que una investigación realizada en Valladolid, donde se generó por primera vez el mapeo de los territorios del miedo con un contexto de género. Ellos desarrollaron una investigación bastante amplia donde especificaron a partir de esos territorios de la ciudad cómo las personas o de acuerdo al género sentían o percibían esos territorios. Y eso que generó un plano, un mapa, una cartografía que puede permitir tomar decisiones políticas de gestión pública que minimicen ese impacto que genera el miedo o esa percepción dentro de esos territorios. Y obviamente al poder lograr llevar esto a cabo, pues va a permitir que esa sensación que se tiene a nivel de territorio disminuya, la gente se apropie más de su contexto, su área, y obviamente en este ámbito global, pues tenga una mejor, un mejor afianzamiento, ya sea desde turismo, como lo veíamos en la presentación anterior de Lisboa, y cómo podríamos, digamos que a partir de mejorar esos elementos característicos urbanos, pues implementar unas estrategias macro. Y obviamente los medios de comunicación que diariamente exacerberan todo el tema, ponen en discusión diariamente en un gran porcentaje esos elementos del miedo. Las noticias están convertidas en dar las más malas noticias, en dar las peores noticias, y eso va incluyendo dentro del sujeto pues elementos de desarraigo territorial, ¿sí? Entonces, entender estas dinámicas dentro del territorio es bien interesante para tomar medidas correspondientes a. Y ahora bien, ¿y eso del miedo qué es? O sea, eso se entiende desde un tema multidisciplinar, pluridisciplinar, multiescalar, que lleva a, digamos que diferentes maneras de verlo, diferentes maneras de entenderlo, donde básicamente el miedo es una reacción que tenemos frente a algo. Y ese algo es algo que nos va a ocasionar a nosotros daño. Pero dependiendo desde dónde se mire, puede ser desde cómo yo sobrevivo, cómo yo me conservo dentro de un territorio, cómo, digamos que dentro del derecho, el actuar con miedo puede ser un elemento
esencial para poder superar un proceso jurídico por ese mismo elemento que es innato del ser humano. Entonces, este elemento del miedo pues permea una gran cantidad de estamentos que permiten desarrollar estos procesos. Y algo muy importante que tiene que ver y es con lo social y lo cultural. Nosotros lo vemos y lo percibimos dependiendo de dónde estemos dentro de nuestra faceta social, desde la cultura en la cual nosotros estamos inmersos. Y obviamente ese miedo tiene diversas características, diversos momentos. Podemos establecer, por ejemplo, en India que la muerte no genera miedo, mientras que en Occidente sí. Podemos ver en otros países esa diversidad de conceptos y de procesos que están girando en torno a este tema de la percepción de miedo o temas de inseguridad, ¿sí? Y lo que nos atañe con respecto al urbanismo y es esa relación de esos espacios físicos con las relaciones sociales y la psiquis de la persona y cómo nos comportamos, cómo nosotros a partir de poder entender esos elementos físicos y reconocerlos a partir de un territorio, pues nosotros vamos haciendo nuestros propios mapas y vamos caracterizando esos territorios de acuerdo a lo que nosotros lo vemos. Y eso no es reciente. Históricamente estos procesos han configurado las ciudades y han tenido un gran porcentaje dentro de esas características urbanas para poder desarrollar las ciudades y generar el crecimiento. Digamos que muy históricamente, muy general, podemos ver cómo las murallas estaban diseñadas para protección, no solamente por el tema de hacerlas o por mostrar el poderío, pero más que eso tenía que ver el tema de la protección frente a lo exterior, que no es nada raro a lo que estamos viviendo en la actualidad. En Grecia, en Roma, en Egipto, cómo estos elementos urbanos empezaron a desarrollarse a partir de los nuevos procesos de derecho, de crear espacios urbanos de acuerdo a el componente social y estigmatizarlos. Entonces, pues obviamente se tenían elementos que caracterizaban el territorio y esos elementos que caracterizaban el territorio también podemos determinarlo desde Da Vinci, donde él ya empezó a vislumbrar espacios y a diseñar espacios seguros. Si ya se diseñaban espacios seguros, existía esa sensación de inseguridad o de temor. Y igual filósofos como Aristóteles y Hobbes también enmarcaban el miedo como un elemento innato del ser humano y del cual nosotros tenemos que estar viviendo y conviviendo todos los días y con un diario vivir. Y no es raro verlo actualmente. Digamos que las ciudades medievales que tenían su característica de las ciudades amuralladas, pues no es nada diferente a lo que vimos actualmente. Si hacemos una relación, la muralla con las rejas o el encerramiento de los conjuntos cerrados, el acceso principal de las murallas como la puerta inmensa que nosotros vemos con las porterías o la seguridad para el ingreso de nuestras zonas privadas dentro de nuestros conjuntos cerrados y la diversidad de accesos que tenemos internamente. Entonces, estamos hablando que no es nada diferente a lo que en el medioevo se podía vivir o se podría sentir con esa sensación de miedo que se tenía y cómo se desarrollaba o cómo se relacionaba los sujetos en torno a esta característica. Ahora bien, también ese miedo al otro que empezó a surgir en el medioevo lo vemos actualmente con el tema de las migraciones, con el tema de arraigar nuestra cultura y entender que nosotros somos los únicos, pero sin comprender los otros procesos de las otras culturas. Entonces, esto lo estamos viviendo, esto no es nuevo y se ha ido desarrollando de una manera paulatina con un problema y es que está en crecimiento. Y dentro del contexto urbano, pues ese crecimiento exacerbado de las ciudades sin un control de salubridad, sin un control de plagas, sin un control para el manejo de desechos, pues generó dentro de ese contexto urbano no solo estos nuevos procesos que han sido estudiados
como el plan Cerdá o la renovación de París, que no solamente estaban enfocados a un diseño urbano, tenían un contexto más de fondo y era cómo minimizar ese impacto de inseguridad que se tenía por las guerras que se venían y el cambio de la revolución, por el desarrollo de los nuevos procesos de redes, de salubridad, el achatar las esquinas con el ámbito de poder mirar quién viene o quién recorre. Tenía un trasfondo también de poder generar dentro de estos nuevos temas de desarrollo urbano, pues la sensación de seguridad que estas ciudades estaban incrementando por el crecimiento que se tenía. Más adelante, Gordon Cullen empezó a crear estructuras o edificios con niveles bajo tierra, pero esos niveles bajo tierra estaban encaminados por las posguerras y esto estaba también encaminado a poder generar esos espacios de confinamiento que pudieran permitir que en el evento de una guerra los sujetos o las personas pudieran estar dentro de esos espacios. Le Corbusier con la Ville, pues se desarrolló a partir del contexto del modernismo, donde lo físico era lo importante, el sujeto no era importante, donde simplemente se generaban elementos de crecimiento de la ciudad, pero los espacios urbanos no estaban contextualizados y su función era totalmente otra. Y más adelante el suburbio, esa creación nórdica donde se pretendía generar ese espacio limpio, tranquilo, de seguridad, que no era más sino buscar que los habitantes de las grandes ciudades se alejaran por el miedo que se tenían a las posibles guerras, sobre todo con la Guerra Fría. Y esto generó un crecimiento muy grande dentro de los territorios, pensando y creyendo que esto se iba a generar estas estrategias de integración, y lo que generaron fueron elementos fortificados donde empezó esa discriminación, segregación espacial en torno a una economía. El que más tenía podía tener más cosas de seguridad que el que no las tenía. Y posteriormente, con el 11 de septiembre, todo el tema cultural, el tema de las migraciones, cambió el contexto de mirar ese miedo, se amplió al tema global, se generaron otro tipo de estrategias dentro de los espacios públicos, empezaron a crearse en las cámaras de seguridad, los seguimientos, las rejas, el confinamiento, digamos que impactando desde los procesos urbanos e inmobiliarios esa sensación de sentirse seguro. ¿Sí? La venta, la generación y los desarrollos están enfocados a cómo hago para que las personas se sientan seguras. Y ese mecanismo ha sido un mecanismo que llevamos varios años en proceso, décadas, en irlo desarrollando y se ha ido afianzando dentro de ese territorio. Tanto así que se venden espacios de cautividad, donde en un mismo espacio encontramos todo. No necesitamos ir más allá de este espacio. Tenemos las zonas verdes, tenemos los parques. Se vende el sofisma de que lo que está dentro de este espacio es un espacio seguro y lo que está afuera es el espacio inseguro. ¿Y eso qué genera? ¿Dónde estamos ubicados nosotros? ¿Cómo nos ve la sociedad? Si nosotros estamos dentro de la reja, somos las personas bien, corrientes, normales, trabajadoras, pero si nos salimos de esa reja, somos las personas que generamos el miedo, somos las personas que estamos en contra de lo que está dentro de la reja. Y este sofisma urbano de confinamiento, pues está generando esos mecanismos o está integrando dentro de las personas ese falso sofisma de creer estar seguros dentro de, y ese falso sofisma está relacionando esos espacios urbanos libres, enclaustrándolos en un pensamiento de terror, de miedo, de todo lo que está fuera de esa reja no me pertenece y me genera a mí esa inseguridad dentro de ese proceso. Y pues la pandemia, con el pánico, con todo este proceso del COVID-19, pues cambió la manera de ver los espacios, cambió el mundo entero,
desarraigó todos estos procesos urbanos, cómo vemos ahora o cómo pretendemos estar encerrados en centros comerciales en lugar de tener estos espacios abiertos por precisamente estas dinámicas de la pandemia donde empiezan a segregarse a partir de diferentes formas. ¿Cómo vamos a poder llegar otra vez a poder integrar esos espacios urbanos y quitarnos esos miedos que tenemos? No sé, eso tendrá que pasar bastante tiempo para poder llegar. ¿Cómo se desarrolló esa metodología? Se caracterizaron unas variables de análisis, sensación de miedo, percepción de inseguridad, configuración morfológica, donde se empezaron a correlacionar, ¿sí? Donde la sensación de miedo aparece como una categoría de experiencia, igual que la percepción, y la configuración morfológica se categorizó como unos hechos concretos. Cada uno de estos se genera un diseño correlacional que empiezan a tener ciertos elementos estratégicos. ¿Ese es Cullen? ¿En serio será Cullen? Pero, ¿es del mismo del paisaje urbano? Ya pues. Exótico el tema. Ok, Lorena, te enviei o link novamente, tá, querida? Só me avisa se está tudo ok. Presentó al señor Espinosa. Estamos ao vivo? Ok. Vale, entonces, ¿puede recomeçar, Andrew, por favor? Ok, estábamos hablando entonces de que no necesariamente hay que, un lugar tiene que ser informal o estar deteriorado para ofrecer condiciones óptimas para que se presente inseguridad. El sector de Chicó es uno de los sectores más privilegiados de la ciudad y sin embargo también tiene unos altos índices de inseguridad. Teusaquillo, que es un sector patrimonial, hoy en día está dedicado a la empresa. Es un sector de servicios y resulta que ahora tiene unos altos índices de inseguridad también, dado que de noche nadie habita estos lugares. Mientras que la Macarena o sectores más populares, como Kennedy, tienen algún grado de vida. En contraste, las zonas industriales solamente son lugares de paso y totalmente controlados, como los archipiélagos carcelarios que menciona Edgar y que ya hemos mencionado. Todo esto viene también desde pensamiento urbano, directamente, del pensamiento moderno, perdón, y aquí enmarcamos Prudigó, que es el conjunto residencial cuya demolición marca el fin del urbanismo moderno. Se había convertido en un gueto. Estaba totalmente deteriorado y de esa manera se sugiere que se acaba el urbanismo moderno, pero el mercado perpetúa y perpetra esta forma de urbanismo a través de esos archipiélagos carcelarios de los que hemos hablado, que son simplemente ciudades dormitorio, enrejadas, con cámaras, como lo mencionó Edgar, y que se repiten en Bogotá, en China, en Argentina, en cualquier ciudad del mundo, porque solamente les interesa el sistema constructivo con gran rentabilidad, bajo costo y bajos riesgos. Y esto puede estar en cualquier latitud, cualquier topografía, no importa cómo, simplemente lo promueven. Esto es en Usme, la ciudad, el plan zonal Usme. Y lastimosamente toda esta organización de las que está enfocada básicamente en la monofuncionalidad, solamente desarrollos de vivienda o de servicios por separado, lo que está produciendo son grandes fronteras. Si esta es la zona de vivienda, esto es la zona comercial, esto es la zona de equipamiento y este es el espacio público. Yo me pregunto si una mamá, una madre de familia, dejaría que su hijo fuera a jugar allá, tan lejos de su casa, viviendo en este punto, en esta casa de aquí. Lo dudo, de hecho no lo harían.
El problema es que todo esto convierte esta frontera, este espacio en una frontera social y física, donde es prácticamente tierra de nadie. Y esto surge desde el pensamiento del planeamiento moderno y del planeamiento contemporáneo, que simplemente o ingenuamente promueve la aparición de índices asumiendo que el mercado va a hacer lo mejor posible para ese lugar, y no es así. ¿Cómo se ve reflejado? Si solamente hablamos de monofuncionalidad, pues podemos simplemente decir uso residencial tiene unas horas establecidas de actividad o identificadas en promedio, donde puede empezar a las 4 de la mañana muy suavemente, a las 7 hay un punto muy alto cuando los niños van a estudiar, a las 8 o 9 ya no hay actividad, a mediodía cuando regresan vuelve a haber actividad y en la tarde puede ser mientras los niños juegan allí, en la calle, en el parque, pero no funciona. El sector turístico usualmente está funcionando desde mitad de la mañana hasta el final de la tarde y temprano en la noche. Mientras que la cultura tiene variaciones, al igual que los equipamientos de gobernanza, tiene variaciones en diferentes puntos. Mientras que el comercio, incluso dependiendo del tipo de comercio, puede llegar a fluctuar hasta altas horas de la madrugada y empezar a mitad de la mañana, dependiendo de las actividades. Si hay restaurantes, puede tener aquí un pico un poco alto en este punto, y en la noche puede aumentar. Esto varía de acuerdo a la zona y varía de acuerdo a la ciudad. No se cumple estrictamente para todas, pero sí sucede. ¿Cómo lo cuantificamos? Horas versus cantidad en miles o en cientos de personas. En este sentido, la industria mueve miles de personas en horas de la mañana y al final del día, pero está rodeada de rejas. Entonces esas miles de personas, si no llegan en autobuses, tienen que caminar o andar en bicicleta y entonces van a exponerse a ser asaltadas porque lo único que ofrece la industria alrededor es una reja. Otro factor importante es que el espacio público no genera vida urbana por sí solo, tampoco genera seguridad. Está comprobado que el ojo humano controla un máximo de 400 metros de distancia, pero resulta de 4 kilómetros de distancia, que es el horizonte, perdón, pero controla el espacio a máximo 120 metros. Por eso las manzanas y los espacios públicos, las cuadras que llaman, deben de tener un máximo de entre 80 y 120 metros. Entonces, esos espacios van a ser controlados si tienen esa proporción. Si son más grandes, como sucede con el Zócalo en Ciudad de México o como en el Parque Tercer Milenio en Bogotá, el Zócalo tiene 400 metros por cada lado. Aquí vamos a encontrarnos con que este parque no es tan visitado y no es tan agradable porque se siente demasiado extenso e incontrolable y no genera confianza. De hecho, estos lugares puede que sean visitados en fin de semana, el resto de la semana no son activos, no tienen tanta vida. Hace poco incluso tuvieron que intervenirlo de nuevo para poder aumentar la sensación de seguridad en el lugar. Y aquí nos encontramos algunas situaciones. Resulta que nos encontramos en la plaza principal de Federico Westphalen, donde la iglesia, mirando desde la iglesia hacia el parque, nos encontramos con esta imagen de es como un atrio, es una plazuela que mira hacia la parte baja de la plaza. Sin embargo, este distanciamiento que produce, esta jerarquía que produce la plaza hace que se aleje del espacio que está abajo, produciendo situaciones como estas de aquí, donde no podemos controlar a distancia lo que sucede en ese lugar.
esto va a producir, va a permitir que llegue gente y se pueda esconder en lugares como detrás de estos muros y puedan producirse lugares que van a ser poco aprovechados o van a generar un poco de desconfianza en las personas, haciendo que dejen de visitarlo. O como sucede con los equipamientos, los edificios cívicos. Esto es en Zipaquirá, Zipaquirá, Colombia, acá, donde un colegio produce un muro enorme y el muro se llena de graffiti porque no está siendo aprovechado para la vida del colegio mismo o para la vida de la ciudad. Al final estos lugares terminan siendo acompañados por situaciones como esta. Tenemos al vigilante, la caseta del vigilante, que seguridad privada, y adicionalmente está la policía, lo cual es una ironía terrible. Toda esta investigación se acompañó de estas encuestas donde se analizaban tanto los lugares, cómo se identifican, cómo se relacionan, cómo se perciben y cuáles condiciones hacen que las personas sientan agrado o desagrado directamente con respecto al mismo. En la mayoría de los casos se identifican situaciones como la poca actividad comercial o la exagerada actividad comercial, también poca actividad ligada a la vivienda, mucha actividad ligada al comercio, mucho tránsito o muy poco tránsito, muros cerrados, rejas, calles cerradas, poca iluminación, concentración de basuras, obviamente los focos de consumo de drogas son un problema, la poca visibilidad y la ausencia de cámaras de seguridad incluso de la policía. Pero esto puede llevarse mucho más allá y es a ser previsivos. Nosotros fácilmente podemos identificar cómo es el impacto del sistema de metro de cualquier ciudad. Grandes vigas, unas zonas oscuras en la parte baja, pilares muy grandes para soportar la vibración, que se convierten en focos estos puntos se convierten en focos de contaminación e inseguridad, y además se genera una pérdida de confort terrible. Adicionalmente se generan servidumbres visuales y auditivas, con lo cual se propicia también situaciones de inseguridad desde el exterior hacia el interior. O con los puentes existentes, esos lugares que se convierten en barreras, en fronteras, por donde uno transita de manera rápida y con mucho susto cuando tiene que hacerlo, porque no han generado una solución mucho más coherente. O cuando aparecen los puentes peatonales, este es el mismo, aquí está al lado el mismo puente, porque simplemente le dieron prioridad al vehículo y no a la persona. Pero entonces este puente se quiebra, impidiendo que se pueda ver hacia ese lugar. O como sucede en Porto Alegre, donde esta gran fachada cerrada no da cara a la avenida y se convierte en un mural enorme para el graffiti, o en esta casa también, que tampoco tiene una fachada activa y resulta que se convierte en un lugar espléndido para el graffiti, pues también. Entonces, todo eso implica también pensar en cómo nos movemos. Si tenemos edificios regados por toda la ciudad de manera indiferente, pues vamos a tener muy poca claridad de la lectura de esos lugares, mayores recorridos, poca distinción de experiencias, desorientación, uso de diferentes medios de transporte y por ende una sensación de inseguridad. Ya sea en un sector residencial o uno comercial, incluso en los sectores donde la vivienda es predominante, se pueden convertir en un lugar tremendamente inseguro. Al lado de esta casa viven mis padres. Y de niño veía me daba cuenta cómo asaltaban a las personas en este lugar.
y salían corriendo hacia la avenida principal. Esto también es algo inseguro en horas de la noche e incluso en el día, porque no hay quien lo cuide. La gente no está al tanto tan cerca. Y peor aún, en conjuntos cerrados donde la persona que vive aquí y ve un asalto tiene que correr, pero hasta la portería que está a 300 metros, a 100 metros, para poder devolverse y tratar de ayudar a la persona que está siendo asaltada. Algo como esto. Si tenemos más recorridos o tenemos más sectores como los que se están generando, resulta que terminan por aumentar los recorridos y además generar inseguridad, en contraste con lo que puede hacerse en un sector tradicional con más permeabilidad. Entonces, esta frase es muy importante porque Lynch es aún muy vigente, a pesar de que muchos arquitectos y muchos urbanistas lo han dejado a un lado. Un medio ambiente característico y legible no brinda únicamente seguridad, sino que realza la profundidad y la intensidad potenciales de la experiencia humana. Esto induce a que debemos pensar las ciudades no solo desde lo funcional, sino también desde lo estético y desde sus dinámicas y su vida y propiciando la vida urbana. Y entonces, ¿qué tal si incluimos a la población de los sectores para mejorar esos procesos de desarrollo urbano, haciendo que la gente se vuelva doliente, se vuelva cuidador de esos lugares? O si resaltamos los valores del paisaje y del contexto a través de estos elementos que se encuentran digamos, con esos elementos del paisaje, como podemos ver en este proyecto. Esto es un proyecto que diseñé en Yerevan, Armenia, al lado de Turquía, donde vemos el monte Ararat conectado visualmente con este centro urbano que estamos aquí. O como vemos, con la caracterización a través de formas urbanas más acordes con cada lugar. Ahí aparecen los Form-Based Codes, donde incluso se han explorado en esta propuesta, esto también en Yerevan, esta es la propuesta de Yerevan, donde cada lugar tiene su propio carácter y se genera una configuración específica para ese punto o esas situaciones que se ven en ese lugar, comparado con lo que existía donde era totalmente impermeable. Lo que sucede aquí es algo mucho más agradable. Y asimismo, perdón, un momento, esta diapositiva está extendida, perdón, presento excusas. No, es que la diapositiva se transformó y entonces voy a cambiar aquí. Y entonces, ¿qué tal si pasamos también de los índices genéricos que producen bloques en masa a caracterizar lugares de acuerdo a situaciones específicas que puedan darse en cada uno de ellos? Eso es lo que sucede aquí. Cada lugar tiene una situación específica. La forma curva que tiene esta calle genera un espacio que es una plazoleta y separa cada lugar con respecto a estas situaciones. E incluso se aleja el parque, y cuando percibimos este parque desde este lugar vamos a ver que esto es como si esto fuera un solo espacio, pero resulta que es todo esto. Adicionalmente,
debemos lograr esa interacción entre lo público y lo privado, definitivamente con puntos de conexión, y no podemos simplemente producir espacios totalmente cerrados. No es oportuno. Ustedes deben reconocer esta imagen, es famosa, de una favela en Río de Janeiro, donde se aísla totalmente y se genera esa fragmentación y exclusión socioeconómica con respecto de un sector y otro. Y si además activamos el espacio público con diversas situaciones, con diversas actividades, no solamente recreación activa y pasiva, sino tal vez situaciones como esta, como un mercado móvil o simplemente con arte urbano, puede funcionar muy bien. Y si adicionalmente enfatizamos en crear hitos que sean bastante singulares y no simplemente esculturas o dejar el espacio vacío, sino que creamos un lugar que tenga mucho carácter. Esto también es en Yerevan. Aquí podemos ver la esfera que se veía desde arriba, y cómo se relaciona con la luna, y cómo este busto trata de mirar hacia allá para enfatizarla a ella. Y si además mezclamos usos para que tengan muchísima actividad, pues va a funcionar mucho mejor. No podemos seguir haciendo sectores monofuncionales. Vamos a tener que debemos incluir comercio y servicios y equipamientos y vivienda en todo un sector. Eso activa la vida. Y esa vivienda tendrá que ser pensada de un modo un poco más, yo lo llamo romántico. Es que empezamos a verla como algo cada vez mejor y que queremos que la gente perciba en esos lugares, y no simplemente dejar que el mercado haga el mismo sistema constructivo que puede aplicar en cualquier lugar y que al final termina siendo esto que no es tan agradable. Y esto también va ligado a pensar en que esas calles que tienen esa vivienda tan agradable van a tener también espacios que a lo mejor pueden ser para el peatón, incluso para agregar otras actividades como garantizar la seguridad alimentaria, haciendo que la gente se empiece a cuidar también todos esos lugares, o simplemente con la configuración de sectores que tengan, o manzanas que tengan sus esquinas cortadas, en español lo llamamos achaplanados, para que se pueda percibir desde lo lejos, desde el andén, y alejándonos del antejardín, para que pueda tener una percepción también de quién viene desde la otra calle. Situaciones tan sencillas como esas hacen que nosotros tengamos control de esos lugares y podamos dominarlos muy fácilmente y podamos andar con tranquilidad. O definitivamente disminuir, reemplazar las calles que tienen, las grandes avenidas que tienen tráfico pesado, ponerlas en un subnivel y no elevadas, para que tengamos visual completa de lado a lado. O definitivamente eliminarlas y tal vez crear un espacio más para los peatones. Si hacemos esto, probablemente este lugar se va a valorizar y vamos a tener la aparición de edificios de vivienda, hoteles, centros comerciales y demás actividades que van a atraer muchísima población al lugar. O como sucedió en la arteria central de Boston, donde también se envía hacia un subnivel y aparece un parque depurando el patrimonio, permitiendo que se depure el paisaje y se reconozca el patrimonio de manera mucho más agradable. O creando infraestructura que sea valiosa también como un hito arquitectónico que la gente lo pueda reconocer desde cualquier lugar y permita que nos ubiquemos muy claramente. Les recuerdo que la primera sensación que nos genera el miedo, que nos puede derivar el miedo, es la desorientación. Si no sabemos dónde estamos en una ciudad a la que llegamos, pues podemos empezar a tener una crisis ahí. Y entonces, ¿qué tal si también activamos los lugares para que tengan vida urbana de noche, no solamente de día? No es oportuno
dejar los lugares para que estén activos de día nada más. Necesitamos mayor actividad. Y esto es muy oportuno, pero tenemos que pensarla y no podemos estigmatizarla. Esto va a significar que situaciones como, en este caso, lugares que aparecen conectándose entre sí y para que se activen, o simplemente generando grandes recorridos que van a activar lugares, o conectando dos equipamientos como se ve acá. Este es el antiguo hipódromo de Cali, hoy es el estadio de atletismo, y aquí está el estadio Pascual Guerrero, y acá está la plaza de los Juegos Panamericanos y remataría en el Hospital Departamental del Valle del Cauca, aquí en Colombia. Y es una estrategia de secuencia de hitos, de series temporales que también llama Cullen, o sea que es la legibilidad en toda su expresión y es muy oportuno retomarla. O como hacen los señores de Perkins y Will en Sunset Boulevard, donde proponen la creación de un gran circuito de bicicletas y espacio público, conectando además con la cubierta de un viaducto existente. Ahora lo van a convertir en un parque y además optimizando todas las conexiones entre el sector para crear también un gran corredor muy activo. Esto va a derivar en la aparición de nuevos edificios que van a ayudar a valorizar el sector también. De modo que esta fachada que era inactiva y esta otra van a cambiar y van a producir otras situaciones. Y este edificio va a ser reemplazado por un espacio público que va a darle mucho más carácter de esta manera. Pero aquí está el espacio público adelante. Y la fachada activa va a garantizar la vida de ese lugar a todas horas. O como sucede acá con esta plaza, que no existía, y al frente de la plaza aparecen edificios que son cada vez más densos porque el espacio público les permite crecimiento y entonces generan mucha más actividad. Acompañada de esas situaciones de esas fachadas activas otra vez con el espacio público, que se relacionan con el espacio público, permiten un grado de interacción mucho mayor, mejorando los espacios para que la gente incluso ahorita en pandemia pueda coexistir. El COVID nos alejó a todos, nos obligó a resguardarnos en nuestras casas, pero si queremos coexistir en lo público, esta es una muy buena opción. Además puede atraer mucha seguridad si llegamos a ser muchos los que lo utilizamos. Y entonces todo esto en Sunset Boulevard se va a ver reflejado en esa relación entre lo nuevo y lo viejo, garantizando también la seguridad de las personas. Y valorizando los lugares, aumentando mejorando la experiencia de cada lugar en ese sector. Y si entonces le agregamos vegetación, vamos a poder crear microclimas que van a garantizar el confort de las personas, tanto en clima frío como en clima caliente. Entonces, esto puede ser muy oportuno para todos. Y entonces, si adicionalmente agregamos los edificios, si mejoramos los edificios patrimoniales, pues vamos a lograr muchas cosas bien interesantes. Les agradezco muchísimo y bueno, espero que esta presentación haya sido de su agrado. Bueno, gracias, profesor Edgar. Gracias, profesor Andrew. Recuerdo nuestros estudios sobre el territorio del miedo que terminaron generando la creación desse evento,
Les agradezco muchísimo por brindar a toda nuestra comunidad esse importante legado e uma plataforma de diálogo para toda Latinoamérica, para todo el mundo. Agradezco muchísimo a los colombianos y colombianas, a la Universidad La Gran Colombia, gran parceira de nosotros, de la Universidad Federal de Pelotas. Dejo o espaço para suas considerações finais. Edgar. Bueno, a todos, a todas, muchísimas gracias por participar en este evento. Espero que haya sido de su agrado, que hayan reflexionado, se genere algún grado de reflexión en torno al territorio, a los espacios públicos, a nosotros como sujetos que integramos todos estos elementos. Estamos abiertos desde la Universidad La Gran Colombia a compartir todas estas pesquisas, todas estas investigaciones que permitan afianzar todos estos lazos que hemos venido desarrollando hace 3 años con la profesora Adriana Portela, que la conocí en el congreso pasado del cual participaron en Bogotá y que gracias a ustedes pues, se desarrolló este tercer congreso, donde para el próximo año estaremos hablando del 4º congreso. Estamos mirando opciones para poderlo desarrollar con la Universidad Federal de Pelotas, todos cordialmente invitados, Adriana, Cristian, el grupo académico, todos los que colaboraron con este ejercicio. Un abrazo muy grande desde Colombia a todos en Brasil. Edgar, Edgar, mi hermano, primeramente gracias por las palabras a nosotros. Y tenemos una pregunta acá. Llegó una pregunta acá para ustedes. Sí, nuestro parceiro, profesor, pesquisador, Carlos Krebs, muchísimas gracias por su presencia. Y Carlos pregunta a ustedes, ¿cómo conjugar una mayor permeabilidad en lo diseño urbano en una sociedad patrimonial como la nuestra, que tanto defiende la propiedad privada? ¿Tú respondes, Edgar, o yo? Andrew. Bueno, al final. Es muy difícil porque se remite, ahí ingresan, instrumentos legales. Depende de la capacidad de gestión que tenga que ofrezcan las leyes de cada lugar. En Colombia existen 3 mecanismos. Uno es la enajenación voluntaria, que invitamos a que las personas se hagan partícipes, incluso, o simplemente vendan su predio para poder generar los proyectos. Y en caso tal de que no haya digamos que no acepten los contratos o los convenios, entra a jugar la declaración de utilidad pública y uso prioritario, luego entra la expropiación por vía administrativa, enajenación voluntaria, forzosa, y luego expropiación por vía administrativa. Ese es un mecanismo de gestión en esencia. Desde el diseño urbano, tú puedes generar la afectación y definir las dinámicas que pueden haber, pero todo se está ligando al tema de la gestión urbana en ese punto. No sé si quieras complementar algo, Edgar. Vale, gracias por la pregunta. No sé, yo opino que desde ese contexto y con este componente de la pandemia, muchos creo y hay estudios donde están involucrando ese contexto de la propiedad privada como el espacio único donde vamos a vivir. Y creo que debemos o tendremos que ir evolucionando más a un contexto de comunidad. Hay unos temas que se están empezando a implantar en el proceso urbano y es cómo las ciudades pequeñas y los municipios pequeños están sufriendo un éxodo de personas que están llegando a reurbanizar esos territorios precisamente por el tema de la pandemia, pero más que todo no buscando esos sectores encerrados, sino sectores más abiertos. Pienso que este tema de la propiedad privada es
capitalista tremendamente, donde la afectación individual genera, donde digamos que el contexto inmobiliario vende la mayor seguridad, mayor precio y al mayor postor, buscando estar seguro. Creo que debemos ir buscando cómo vamos mirando esos espacios urbanos como el 50% de la existencia del ser humano y el otro 50% estará involucrado en las relaciones sociales, más que en la propiedad privada. Vimos ahorita con la pandemia que nos aislamos y no sé si valga el decirlo, pero empezamos a conocer nuestras familias realmente y nuestras personas que conviven con nosotros en esta ciudad. Y se tomaron muchas decisiones en familia para poder mirar un futuro en torno a eso. El diseño urbano deberá evolucionar, los procesos de gestión urbana y política urbana deben evolucionar, las políticas de salubridad pública deben evolucionar, los diseños de los hospitales y todo este contexto de salud deben evolucionar porque nos dimos cuenta que tenía muchísimos errores. Yo creo que esto va a cambiar en muy poco tiempo en torno a estos procesos de crecimiento urbano. Bueno, tenemos otra pregunta de la profesora pesquisadora Lisiane Jorge, de Brasil. ¿Cómo expandir la red de espacios públicos y la permeabilidad del tejido urbano en áreas consolidadas, favelas y conurbaciones, sin remover a los residentes locales? Bueno, allí entran varias opciones. Y es algo que hay unas que se están implementando de manera muy eficiente, como las surgidas desde el placemaking y el urbanismo táctico, en esencia, donde le podemos robar espacio a las calzadas vehiculares para crear espacios peatonales. De hecho, eso es una muy buena estrategia para mejorar también las condiciones de seguridad en muchos lugares. Si le quitamos espacio para que tal vez las motocicletas o los carros pasen a alta velocidad y hacemos que tengan más prioridad el peatón, se puede lograr un aumento de la seguridad. Entonces, si lo hacemos en favelas, a lo mejor tendremos que involucrar, tal vez hacer algún movimiento de algunas viviendas, pero debemos garantizarle también, o podemos garantizarle la aparición de nuevas viviendas ahí mismo en ese sector. Eso es algo oportuno. Entonces puede funcionar muy bien esa estrategia. Edgar. Mira, digamos que también dentro de ese contexto hay un tema que está en Bogotá y digamos que en varias ciudades y es lo que llamamos la quinta fachada, que son las cubiertas, donde digamos se puede uno remontar históricamente, donde las cubiertas terminaban siendo los espacios públicos de esas grandes ciudades que eran densamente o muy confinadas. Y aquí está surgiendo esa estrategia de un contexto donde la cubierta empieza a ser ese elemento característico de espacio urbano de esos territorios que son muy consolidados y permiten integrar las personas, permiten generar esa relación entre la comunidad, entre los vecinos o lo que llamamos aquí en Colombia vecindad y la integración con el otro que está al otro costado en generar una participación comunitaria. Bien lo vemos con la teoría del urbanismo sensible, el urbanismo feminista, el urbanismo táctico, estrategias de urbanismo comunitario, Jan Gehl con el tema de poner la gente en la calle, como lo comentaba el profesor Andrew, con establecer más elementos del peatón con respecto al automotor, al parque automotor, y el tema de la pandemia está dando la oportunidad de que el ciclista y el peatón gane espacios en este territorio urbano, donde ya nos dimos cuenta, o muchas ciudades, Vancouver, en España, en Francia, se dieron cuenta que esos sistemas de movilidad permiten dos elementos: trasladarse de una manera más eficaz y más sustentable, pero también generar relaciones
entre las personas, los biciclistas, los que van en esos sistemas alternativos, pues tienen relación con el otro. Y eso es muy importante dentro del contexto urbano. Gracias, Cris. Gracias a vos. Andrew, sus consideraciones finales, querido. Muchas gracias a todos por permitirme estar aquí. Es un gusto de nuevo participar. El año anterior no lo pude hacer, pero bueno, este año estoy de vuelta. Me agrada mucho volver a ver a Cristian, volver a conversar con todos los amigos de Brasil. Y bueno, siempre estamos aquí abiertos a interactuar, a participar, a trabajar con ustedes, y aquí estamos, y son bienvenidos también. O sea, eso sí, ante todo. Y nos veremos pronto, otra vez. Bueno, dos grandes nombres de la arquitectura de Latinoamérica, Edgar Castillo, Andrew Martinez, Jevi, de nosotros acá de Brasil, de Pelotas, gran saludos a todos los colombianos y colombianas, la Universidad La Gran Colombia, gran hermana y parceira de nosotros há tantos años. Muchísimas gracias, señores. Viva Colombia. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Bye, chao a todos. Un abrazo a todos, un saludo también. Bom, pessoal, depois dessa grandiosa palestra envolvendo esses dois irmãos colombianos, o Andrew, o Edgar, logo mais, às 18h, nós temos a palestra do professor doutor José Cabral Filho, organizado pela professora doutora Adriane Borda, que vai ser transmitido no canal Ggrade, mas ao mesmo tempo em nossa plataforma por meio da nossa sala aqui mesmo do auditório. O professor Dr. José Cabral Filho vai falar sobre pôr um fundamento erótico para a cibernética, Desejo de Cultura Brasileira, Universidade Federal de Minas Gerais. A todos agradeço estar com nós outros durante todo esse dia e seguimos logo mais. Até mais, pessoal.